Hablemos ahora de los grupos de cuentas contables. La contabilidad utiliza grupos desde el punto de vista de el registro que llevan, el control que llevan. Por ejemplo, si pensamos en una empresa, esta empresa, independientemente a qué se dedique, va a necesitar contar con ciertos bienes que le son necesarios para poder desarrollar su actividad. Por ejemplo, necesitará efectivo, caja, necesitará, por ejemplo, mobiliario, equipo, computadoras, mercadería, si fuera su caso, necesitará instalaciones, necesitará varias cosas para poder alcanzar el objetivo que busca. Entonces, los grupos de la contabilidad surgen derivados de ese punto importante. Entonces los vamos a nombrar. Inicialmente hablamos del grupo denominado activo. El grupo activo lo que significa es agrupa todas aquellas cuentas que van a llevar el registro y control de lo que le pertenece a la empresa o de derechos que tiene la empresa por exigir a otras personas o a otras empresas. Entonces a este grupo le llamamos activo, definiéndolo entonces como son los bienes y derechos que le pertenecen a la empresa. Un grupo opuesto a activo, lo opuesto en este caso sería que no le pertenece o que adeuda parte de eso que ha adquirido. Entonces la contabilidad a ese tipo de bienes o de obligaciones le ha llamado pasivo. Por lo tanto, estos dos grupos son antagónicos. Acá tengo lo que me pertenece, los derechos que tengo a mi favor, y acá tengo obligaciones, deudas que debo cubrir, deudas que debo pagar. Uno corresponde al otro, porque las deudas surgen derivado de lo que he adquirido y que me pertenece. Por ejemplo, compro una casa, una oficina, un terreno, muebles, computadoras, y por alguna razón no pago completo el total, puedo quedar a deudar una parte. ¿Pero por qué surgió esa deuda? Pues por los bienes que he adquirido. Entonces se complementan. Por lo tanto, se define que activo es lo que me pertenece, son los bienes que son míos y los derechos que también puedo adquirir, y acá va a estar la deuda de esos bienes que adquirí anteriormente. Estos dos grupos siempre tienen relación entre sí. Si comparamos al activo y pasivo en un valor monetario, haciéndole ver la cantidad que está a mi favor y la cantidad que debo aún pagar, puedo hacer una diferencia, o sea, una resta. Si llego a encontrar el total de activo y le resto el total de pasivo, haciendo una operación matemática, voy a encontrar un resultado. Ese resultado siempre será bueno que el activo sea mayor al pasivo, y el resultado de esa diferencia se llamará capital. En algunos textos los encuentras como capital, en otros como patrimonio, en otros como patrimonio neto. Luego hablaremos de esas subdivisiones y esos términos que se utilizan. Pero de momento decimos de que al total de lo que tengo le resto lo que debo de ese total, y si algo queda, que supongo debe ser mayor acá, la diferencia se llama capital.
A esta relación la contabilidad le llama, les dice ecuación patrimonial. Pero siguiendo con los grupos, entonces podemos determinar que tenemos tres grupos: el activo, el pasivo y al restar estos dos obtenemos un tercer grupo que se llama capital. Y nos hacen falta dos más. Estos también, como activo y pasivo, son opuestos. Un grupo le vamos a llamar pérdida y lo opuesto le vamos a llamar ganancia. Entendiendo por qué es pérdida y qué es ganancia. Vamos a decir que pérdida, en otras palabras, es el gasto que toda empresa necesita forzosamente que realizar para el funcionamiento de esta empresa. Por ejemplo, podríamos mencionar, necesitamos trabajadores, empleados, necesitamos pagar servicios, agua, luz, internet, etc. Y todo esto pues lo cubre la empresa, por lo tanto a eso le llamamos pérdida o gasto. Y luego a las ganancias, pues lo que podemos decir de ellas es que pues una empresa lucrativa, que es las que estamos analizando, busca eso, ¿verdad? Recuperar lo gastado, recuperar lo invertido, pagar deudas, incrementar capital. Si eso sucede, la empresa está obteniendo ganancia. ¿Cómo se obtiene esa ganancia? Pues a través del servicio que se preste, si es una entidad de servicios, o por medio de las ventas, si es una entidad mercantil que vende algún producto que podemos ver fácilmente en cualquier centro comercial. Entonces, estos 5 grupos están relacionados, como se acaba de ver, de una manera particular. Debemos de quedar claros en que la relación que tenemos es de grupo a grupo. Entonces, esta relación debe mantenerse. El gasto, la pérdida, tiene que ver con la ganancia. El activo tiene que ver con el pasivo. No se va a cometer un error común para el entendimiento de la contabilidad de relacionar este dato con activo. No tienen nada que ver uno con otro porque relacionan diferentes conceptos. Están registrando datos que no tienen relación entre sí. Entonces podemos